hay una intervención que me parece que fue la que más reflector logró tener José Antonio Meade, y tiene que ver con Nestora. Entonces te voy a pedir ahí en cabina si pasamos el clip número 5 de Nestora, por favor. Parte del problema tiene que ver con armas que llegan a manos de los delincuentes, y parte del problema tiene que ver con impunidad. Y aquí hay una historia en donde podemos escuchar las dos cosas, una historia de armas y una historia de impunidad. Les voy a leer lo que salió de un expediente, de una gente que salió libre porque la policía hizo mal su trabajo. Soy la comandante Nestora Salgado, y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. ¿Qué le dice Andrés? Sí, que le dice, te responsabilizo de eso, ¿no? Sí, pero ahora le está respondiendo Andrés que ya no sé. ¿Qué decir de esa? Finalmente fue la única manera en que Meade logró tener un reflector, mencionando un caso tan tremendo como el de Nestora, Blanche. A mí se me había escapado un detalle. O sea, sí me había percatado de que tuvo que leer porque de memoria no conoce el caso. Exacto. Pero dice una cosa bien interesante. Parte del expediente, lo voy a leer, sí, es lo que dice la acusadora, las acusadoras, que por cierto habían hecho una declaración inicial distinta. Finalmente se presentaron otras pruebas y eso es lo que hace que los jueces fallen a favor de la libertad de Nestora Salgado de la acusación de secuestro de estas muchachas. ¿Cuáles son las pruebas? La otra parte del expediente, la que no menciona Meade. La parte del expediente son las cartas de las mamás de las muchachas supuestamente secuestradas, que no estaban secuestradas, pidiéndole a la comandante de la policía comunitaria, Nestora Salgado, de Olinalá en ese momento, que por favor se llevara a las chavitas a estos centros de reeducación que tenía la CRAC. Centros de reeducación nos puede parecer terrible, polpotiano, ¿no? Pero así funcionaba y estaba legalmente establecido. Así funcionaba la CRAC, así funcionaban las casas de la paz de la policía comunitaria, así estaban reconocidas por la legislación local de Guerrero, así fue reconocido por los jueces que vieron el caso, que fue un caso federal, y la historia, como se transparenta en el expediente, cuya parte solamente toma un pedacito, sesgado, el candidato presidencial del PRI está contando una mentira. ¿Quién está detrás de esa mentira? Y eso es también muy interesante, por lo que tú pusiste en el Twitter. Aquí se está viendo ya las canalladas típicas del nuevo asesor de imagen de Meade, que es Carlos Alasraqui. Tú miente, ¿no? Tú saca basura, son argumentos de las cañerías, y él los sacó acríticamente. Yo creo que sí, este es un tema muy grave. Porque además, ¿cómo obtuvo ese documento? Bueno, es público. Sí. Pero aquí hay tres cosas graves de la canallada, además de lo que menciona muy bien Blanche. En primer lugar, como ex canciller, que tanto lo presume el señor Meade, él debería saber que también hubo una comisión contra la detención arbitraria de la ONU, y hay un documento que está circulando y que lo desconoció olímpicamente Meade para criminalizar a Nestora. 2, en Guerrero, tan solo en este año han matado a 13 candidatos y aspirantes a candidaturas de todo tipo. Y estarle poniendo el foco de atención a Nestora Salgado es criminalizar y llamar a que atenten contra su vida. Y 3, el expresidente municipal de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, que fue el que arma toda la venganza contra Nestora Salgado, es nada más y nada menos que el candidato a diputado federal del PRI por Guerrero. Eso no lo dice. Él no está diciendo, o sea, él oculta la parte negra de la historia
en torno al caso de Nestora, porque no le conviene al PRI, porque ese señor ese sí está vinculado con grupos del crimen organizado en Guerrero. Eso está en el expediente también del caso de Nestora. Sí. Pero es que esa es la otra parte que no me dejaste terminar. Cuando hablamos de esos centros de reeducación nos parece terrible, ¿verdad? O sea, sí, un poco civilizado, nosotros las democracias, la cultura urbana, ¿cómo es posible? Pero estamos hablando de la montaña de Guerrero, estamos hablando de es una práctica el México súper retrasado, impregnado de una realidad violenta, sí, tremenda. Estamos hablando de Olinalá, en donde operaba una red de prostitución manejada por el alcalde, ¿no? Eusebio. Y eso también está en el expediente, porque esos fueron los alegatos de la defensa de Nestora Salgado. Por eso está libre, no por una cuestión de impunidad. Quedó impune el alcalde, ahí sí. Exacto. La historia de impunidad es al revés. Y es candidato. Marta Lamas, que además nos va a platicar del caso Nestora Salgado, que conoce perfectamente porque lo ha acompañado pues desde el principio. Marta, buenas noches. Buenas noches, Mario, ¿qué tal? Ahora platicamos antes de entrar al aire, sí, contabas lo del caso, yo te decía, bueno, ¿y de dónde conoces? Yo pensé que te acababas de vincular, que lo estás estudiando, y mi sorpresa es no, que tú has acompañado el proceso desde el principio. Sí, yo he estado cerca, es decir, cuando la detienen a ella y la mandan a la prisión de alta seguridad a Nayarit, los abogados de Guerrero, la gente del PRO, las organizaciones que conocían su trabajo, empiezan a comentar el caso y yo me meto para tratar de ver qué es lo que está pasando. ¿Estamos hablando del año qué? Del año 2013, 13-14 creo que fue. Entonces, fíjate, a mí lo que me tiene muy sorprendida es que ya hubo una resolución de un juez federal diciendo que no hay secuestro. Lo que hizo Nestora en sus funciones de policía comunitaria fue detener a ese señor que aparece sentado allí junto a Isabel Wallace y a Alejandro Martí, que es el síndico, o era síndico, Armando Patrón Jiménez. Él estaba acusado por la gente de la comunidad de haber cometido el delito de abigeato, que es robo de ganado, y estar involucrado en justamente el asesinato de unos ganaderos a los que les habían robado el ganado. Entonces ella en sus funciones de policía va y lo detiene y lo lleva a la Casa de Justicia. Los cómplices de él... Hay que recordar que todo esto se da en un marco de legalidad. Sistema. Sí, es que bueno, Guerrero es el estado en donde en el año 2011 por ley se reconoce la legalidad de las acciones de la policía comunitaria con una ley que es la ley 701. Entonces, los cómplices de este señor Patrón Jiménez son los que avisan que ha sido secuestrado y a Nestora la detienen militares y luego la Marina y la llevan a esta cárcel de alta seguridad en Nayarit. Entonces, cuando se empieza a hacer la investigación de por qué le están acusando de secuestro, ella había hecho otra cosa que fue que unas mamás creo que llegaron, probablemente la chiquita que sale ahí es una de ellas, a pedirle que sus hijas andaban en malos pasos y que andaban bebiendo y con unos señores y que por favor las sacara de ese rollo. Y creo que las pepinó y las llevó a un convento. Y a partir de allí se arma esta historia del secuestro. Yo creo que, el caso fue un caso que implicó no solamente al gobierno de México, o sea, ella es una mexicana que se va de Guerrero, se casa muy joven a los 16 años, tiene 3 hijas mujeres, se va a Estados Unidos de mojada, llega a Washington, trabaja 7 años limpiando casas y de recamarera, consigue la nacionalidad estadounidense y le empieza a ir bien, y empieza a mandar dinero a Olinalá y hace una vez al año visita y lleva regalos y todo, y cuando la policía comunitaria se organiza en Olinalá,
le piden a ella, pues que ha sido generosa y solidaria con su pueblo, que se quede, que ella sea la que encabece, sea la comandanta de esa policía. Y ella decide, pues sí, que ya es hora de regresar a México y hacer eso. Y lo primero que hace es enfrentarse contra los narcotraficantes. Tú sabes que Guerrero es el estado donde se cultiva amapola, donde pasan, bueno, casi todas las ¿cómo se llama? Los caminos de la droga por allí, ¿no? Entonces ella se empieza a enfrentar con los narcotraficantes, con este señor patrón, que además los cómplices de él tenían amenazados a los que vendían en el pueblo para ellos acaparar todo el material de construcción y venderlo más caro. Entonces empieza a desarmar entre telas de corrupción y evidentemente pisa muchos callos y cae muy mal. Algo que perdón Marta que te interrumpa, pero algo que me contabas también, que además has escrito ya 6 artículos sobre 6 artículos sobre la historia, sí. El papel de organismos internacionales y organismos de derechos humanos. Es decir, al ella tener la nacionalidad estadounidense, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, el doctor Thomas Antiowac, va a tomar el caso para empezar a investigar. Entonces sí va a haber una investigación que se hace por un lado de Estados Unidos, va a entrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que va a hacer una resolución, que aquí traigo el número, la 56/2015, del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria. Ahí se puntualiza que aunque el gobierno federal desestimó el caso de Nestora, el fiscal de Guerrero emplazó nuevos cargos en su contra basado en los mismos hechos, cuando ya la justicia federal la había absuelto. Y la ONU lo que va a decir, bueno, esta no es la ONU, es la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esto vulnera el derecho a no ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. En la conferencia de prensa que se da hoy, que yo puedo imaginar que la señora Wallace, al haber tenido un hijo secuestrado, y señor Martí también, ¿no?, oyen la palabra secuestro y pues ni siquiera piensan, sino que agarran lo que viene, ¿no? Pero hablaron de que en este momento había apelaciones abiertas. Son los casos que ya se habían dictaminado, fueron 7 autos de libertad que dio el juez federal, ¿no? Y que evidentemente durante esos 2 años, 8 meses, ninguno de los testigos fue a comparecer. Ahora, qué casualidad que en un momento electoral ya vienen a México y hacen, yo sospecho, ya ves que el sospechosismo en esta época, porque evidentemente lo que hizo Mide el otro día, que a mí me dio muchísima pena, porque aunque yo no iba a votar por él, me parece un tipo muy decente, fue por golpear a López Obrador, decir que Nestora es secuestradora cuando un juez ya dijo que no lo es. Y si ahorita hay apelaciones de quienes vienen a decir que han sido secuestros, bueno, eso habrá que revisarlo la justicia, pero la presunción de inocencia de ella, es decir, a mí le podrá gustar o no que una policía comunitaria sea candidata y tiene derecho a decir no estoy de acuerdo por eso, pero yo creo que se equivocó tremendamente en calificarla de secuestradora, creo que sí debería de ofrecer una disculpa o rectificar, pero además lo que a mí me tiene alucinada es la suciedad del juego político, o sea, por golpear a López Obrador, querer echarle tierra a una mujer que debería de ser considerada una heroína en nuestro país, que sin necesidad económica vino a su comunidad a apoyar, que se enfrentó contra el narcotráfico, que detuvo a gente en sus funciones de policía. A lo mejor hubo errores, yo ya no, esa parte ya no la vi, digamos, con mis ojos, ¿no? Pero que hay todo un entramado de gente que la detesta, porque les tocó negocios y que en este momento están apareciendo junto a Isabel Miranda de Wallace y el señor Martí, realmente es como para decir qué están haciendo con esto, ¿no? Entonces yo sí espero que la denuncia que puso Nestora de daño moral lleve al Poder Judicial a revisar que aquí ya hubo una resolución y este señor patrón que fue el supuestamente secuestrado está volviendo a decir eso. Hay un tema hasta de discriminación, Mario, o sea, una gente, hasta cuando entran a la cárcel y cumplen su condena, cuando sale, tú no tienes derecho a estar diciendo, es que estuvo en la cárcel, que no sé qué, no sé cuánto. La reinserción, en términos no discriminatorios, implica que tú ya pagaste lo que tenías que pagar. Ella ni siquiera tuvo que pagar, porque ella la ponen en libertad
no porque le perdonen, sino porque no le encuentran delito, porque se entiende toda esta lógica con la que estuvo. Entonces, bueno, yo estoy entre deprimida, enfurecida, sorprendida, y obviamente que estoy con Nestora Salgado. Gracias, querida Marta. Gracias, Mario. Gracias, Marta Lamas, como todos los jueves en este espacio. La noche del domingo en Tijuana, uno de los momentos ahí de disputa fue cuando José Antonio Meade leyó el texto de un texto sacado del expediente en contra de Nestora Salgado, hoy candidata de Morena al Senado de la República. Nestora, por cierto, ha sido ya exonerada de cualquier cargo, pero hoy quise platicar con ella para recordar esa historia, que nos explique dónde está hoy, qué era lo que hacía en aquel entonces allá en Olinalá. Esta es mi conversación con Nestora Salgado. Cuando el pueblo se defiende de Olinalá, porque nos estaban matando, porque nos estaban secuestrando, porque estaban violando a nuestros niños, estaban haciendo videos pornográficos con los niños y niñas y desapareciendo jóvenes, es cuando el pueblo se harta, es un hartazgo social general que se levanta y se defiende. Entonces, como yo ya tenía la confianza de la gente y de las comunidades, me piden representar a la policía comunitaria o al Consejo Ciudadano, porque en su momento todavía no estaba integrada la policía comunitaria. Realmente era un Consejo Ciudadano. Un Consejo Ciudadano, que de ahí se le dio forma estudiando la ley 701. Hay que decir que en Guerrero la ley permite estas organizaciones. Claro que es, bueno, para muchos a lo mejor no es conocido que en Guerrero hay una ley, exacto, que es la ley 701, que avala esta organización de pueblos y la impartición de justicia basada en los usos y costumbres. Empiezas a trabajar. Llevó 8 meses tomar protesta y a trabajar en funcionamiento de la policía comunitaria. Yo era coordinadora de la policía comunitaria. Nombramiento que se me dio en asamblea, y cuando la policía comunitaria empieza a trabajar, obviamente hace detenciones, y eso no es un secuestro. Una detención dentro de un marco jurídico no es una detención, porque si no todos los policías de México estuvieran presos, judiciales y militares. Y entonces entiendo que alguien que no está de acuerdo con lo que está haciendo la policía comunitaria te denuncia por secuestro, por un arresto dentro de lo que la policía comunitaria puede hacer. ¿Eso es lo que pasa? Sí, mira, desde el inicio que se empieza a formar la policía comunitaria, los priistas, en su momento el presidente municipal Eusebio González Rodríguez y el síndico Armando Patrón Jiménez y todos estos priistas, porque teníamos ya la evidencia, cuando el pueblo se levanta en armas, encontramos evidencias de que ellos solapaban y protegían a la delincuencia organizada. Entonces, cuando tenemos las declaraciones de las ahora que se dicen víctimas, ellas eran parte del crimen organizado, porque eran las novias y las amantes de los sicarios. Y ellas nos dan las evidencias, nos dan los videos de pornografía que se hacía, nos enseñan cómo asesinaron a las personas que se habían desaparecido, y también nos dicen que los novios les pedían que no tuvieran miedo, que siguieran vendiendo la droga porque tenían comprado al presidente municipal, al síndico procurador y al director de seguridad entonces. Obviamente afectamos sus intereses, y de ahí se formó un grupo de choque, otro consejo paralelo que servía al ayuntamiento municipal, y que empiezan a deslegitimar a la policía comunitaria, diciendo que éramos arbitrarios y dando declaraciones, y cuando finalmente se hacen las detenciones, me lo dicen las madres de las que pidieron que lleváramos a reeducar a sus hijas, nos dicen que el presidente municipal priista las estaba buscando y ofreciendo 20,000 pesos para que me pusieran una denuncia de secuestro. Les ofrecieron 20,000 pesos, proyecto productivo y becas para sus hijos. Es interesante que dijiste la palabra reeducar, porque esto es algo que también no se entiende en todas las policías. Y conociendo tu caso, porque hace algunos años lo hemos tratado aquí, también se trataba de reeducar a estos menores, ¿no? Mira, la policía comunitaria brinda eso, o sea, si tú llevas a un detenido, no lo llevas como a una cárcel normal como las comunes. Es un sistema de reeducación diferente. Buscas primeramente la reconciliación, la conciliación entre la persona agraviada y el que agravió y la agraviada, ¿no? Se busca la reconciliación. Si no se puede, ya se van al sistema de reeducación. Ahí
son reeducados, hacen trabajo comunitario, son visitados por el grupo de ancianos, nosotros les llamamos principales del... Todo esto contemplado en la ley de la... Exactamente, está dentro del marco y del reglamento. Dentro del marco legal. Exacto. Estas víctimas estaban en esos programas. Estas que se dicen víctimas y que te denunciaron, estaban en esos programas. Estuvieron en ese programa pedido por sus madres. Pedido por sus madres, porque no fueron detenidas por la policía comunitaria, menos por Nestora. Tenemos las cartas firmadas por las madres que hacen la petición para que las hijas vayan a reeducación porque ya no las pueden controlar. Y después el gobierno, ahora entiendo que fue una trampa, porque el gobierno priista las utiliza para que me acusen a mí. Para luego denunciarte. Exactamente. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel, Nestora? 2 años, 8 meses. 2 años, 8 meses. 2 años, 8 meses. ¿Saliste exonerada? Salí declarada inocente. Declarada inocente. Así es. ¿Hay algún proceso hoy en tu contra? Mira, no tengo ningún proceso, tengo mis boletas de libertad. Si tuviera proceso, no estuviera aquí, compitiendo para el Senado de la República. ¿Entiendes que lo que se dijo en Tijuana es parte del debate y de la bronquita electoral? Mira, este tema lo está utilizando el representante del Partido Revolucionario Institucional, para atacar, obviamente, al señor Andrés Manuel López Obrador. Está utilizando mi figura, está utilizando mi nombre, está utilizando esto que se dio a conocer anteriormente para confundir a la gente, y están poniéndome y pintándome nuevamente, otra vez recriminándome, otra vez juzgándome cuando al señor Meade no le corresponde porque no es juez. Yo ya fui juzgada por un juez, y si yo estoy libre, él no vuelve a juzgarme porque no le corresponde. Así está violentando los derechos de los pueblos indígenas, de la propia CRAC, y está vulnerando mi derecho como mujer. Soy candidata al Senado, está poniéndome en riesgo, está ofendiendo a las propias autoridades que llevaron mi caso, que vieron mi caso, a la propia ONU, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, la Comisión Interamericana, organismos internacionales y a la sociedad que se juntó, que se organizó para defenderme. ¿Qué le pedirías hoy a José Antonio Meade para que esta bronca se acabara? Mira, que tenga... No creo que pueda salir a pedir una disculpa pública, porque de cualquier manera lo voy a demandar por daño moral, porque me ha causado mucho daño, legitimiza cualquier acto de violencia en mi contra, en mi campaña, legitimiza cualquier acto de violencia contra mi familia. Corrupción y cero impunidad. Vamos a platicar con Beatriz y con Andrés. Javier Alatorre presenta Los Presidenciables. Olvido no. Perdón, sí. Sábado, 9 de la noche, Azteca 1. Vamos a platicar con Beatriz y con Andrés. Javier Alatorre presenta Los Presidenciables. Olvido no.
Perdón, sí. Sábado, 9 de la noche, Azteca 1.